Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 4. Primera parte. Filosofía antigua. Capítulo 1. Orígenes y carácter de la filosofía griega. 4. Las escuelas filosóficas. Desde sus comienzos, la investigación filosófica fue en Grecia una investigación colectiva. Una escuela no reunía a sus adeptos solo a causa de las exigencias de una enseñanza regular. No es probable que tal enseñanza haya existido en las escuelas filosóficas de la Grecia antigua antes de Aristóteles. Los discípulos de una escuela se llamaban compañeros, hetairoi. Se reunían para vivir una vida común y establecían entre sí no solamente una solidaridad de pensamiento, sino de costumbres y de vida en un intercambio continuo de dudas, de dificultades y de investigaciones. El caso de la escuela pitagórica, que fue no solo una escuela filosófica, sino también una asociación religiosa y política, es ciertamente excepcional. Y por otra parte, este carácter de pitagorismo fue precisamente más una debilidad que una fuerza. Por el contrario, todas las grandes personalidades de la filosofía griega son los fundadores de una escuela que es un centro de investigación. La obra de las personalidades menores viene a sumarse a la doctrina fundamental y contribuye a formar el patrimonio común de la escuela. Se ha dudado de que los filósofos de Mileto formasen escuela. A este respecto está el testimonio explícito de Teofrasto, que habla de Anaximandro como conciudadano y compañero, hetairos, de Tales. Platón mismo nos habla de los heraclitanos y de los anaxagorianos. Y en el Sofista, el forastero Eleata habla de su escuela como todavía existente en Elea. La Academia Platónica tuvo después una historia de 9 siglos. Este carácter de la filosofía griega no es accidental. La investigación filosófica no encerraba, según los griegos, al individuo en sí mismo. Exigía más bien una confluencia de esfuerzos, una comunicación incesante entre los hombres que hacían de ella fin fundamental de su vida y determinaba así una solidaridad firme y efectiva entre aquellos que se dedicaban en ella. De aquí procede el interés constante de los filósofos griegos por la política, o sea, por la vida social. La tradición nos ha transmitido la noticia de este interés incluso respecto a aquellos de cuya vida no nos proporciona más que escasos datos. Tales Anaximandro y Pitágoras fueron políticos. Se cuenta de Parménides, que dio leyes a su ciudad, y de Zenón, que pereció víctima del intento de librar a sus conciudadanos de un tirano. Empédocles restauró la democracia en Agrigento. Arquitas fue jefe de Estado y Meliso almirante. La inquietud política ejerció después, como veremos, una función predominante en la especulación de Platón. 5. Períodos de la filosofía griega. Su mismo carácter de investigación autónoma, en que el individuo está comprometido como tal, y de la cual puede y debe esperar el perfeccionamiento de su personalidad, hace difícil dividir en periodos el curso de la filosofía griega. Sin embargo, la organización de la investigación por escuelas y las relaciones necesariamente establecidas entre las escuelas contemporáneas que, aunque polemicen, se baten sobre un terreno común, consienten la distinción, en el curso de la filosofía griega, de cierto número de periodos, determinado cada uno por su planteamiento del problema fundamental de la investigación. Si se considera el problema sobre el que llega sucesivamente a gravitar la investigación, se pueden distinguir 5 periodos: cosmológico, antropológico, ontológico, ético y religioso. 1. El periodo cosmológico, que comprende las escuelas presocráticas, con excepción de los sofistas. Está dominado por el problema de descubrir la unidad que garantiza el orden del mundo y la posibilidad del conocimiento humano. 2. El periodo antropológico, que comprende a los sofistas y a Sócrates.
Está dominado por el problema de hallar la unidad del hombre en sí mismo y respecto a los demás hombres, como fundamento y posibilidad de la formación del individuo y de la armonía de la vida en sociedad. 3. El período ontológico, que comprende a Platón y Aristóteles, se ve dominado por el problema de rastrear en la relación entre el hombre y el ser la condición y la posibilidad del valor del hombre como tal y de la validez del ser como tal. Este periodo, que es el de la plena madurez del pensamiento griego, replantea en síntesis los problemas de los dos periodos precedentes. 4. El periodo ético, que abarca al estoicismo, al epicureísmo, al escepticismo y al eclecticismo. Se centra en el problema de la conducta humana y está caracterizado por la disminución de la conciencia del valor teorético de la investigación. 5. El período religioso, que comprende las escuelas neoplatónicas y sus fines. Está dominado por el problema de encontrar el camino de la reunión del hombre con Dios, considerándolo como único camino de salvación. Estos periodos no representan divisiones cronológicas rígidas, no sirven más que para dar un cuadro de conjunto y recapitulación del nacimiento, desarrollo y decadencia de las investigaciones filosóficas en la Grecia antigua. 6. Las fuentes de la filosofía griega están constituidas: 1. Por las obras y los fragmentos de los filósofos. Platón es el primero del que se nos han conservado las obras completas. Tenemos muchas obras de Aristóteles. De todos los demás, solo nos han llegado fragmentos más o menos extensos. 2. Por los testimonios de escritores posteriores. Las obras fundamentales en que se encuentran tales testimonios son las siguientes. A. Respecto a la filosofía presocrática, son preciosos los indicios conservados en las obras de Platón y de Aristóteles. En particular, Aristóteles nos ha legado en el primer libro de la Metafísica el primer ensayo de historiografía filosófica. Además, son muy frecuentes en todos sus escritos las referencias a otras doctrinas. B. Los doxógrafos, o sea, los escritores pertenecientes al período tardío de la filosofía griega, que han referido las opiniones de varios filósofos. El primero de tales doxógrafos, que es también la fuente de casi todos los demás, es Teofrasto, autor de Las opiniones físicas, de quien se han conservado un capítulo y otros fragmentos en el comentario de Simplicio, siglo VI después de Cristo, a la física de Aristóteles. Otras doxografías importantes son la Placita, Philosophorum, atribuidos a Plutarco, y las églogas físicas de Juan Estoveo, siglo V después de Cristo. Probablemente, como ha demostrado Diels, ambos bebían en una fuente común, los Placita de Aesio, derivados indirectamente, es decir, de segunda mano, de las opiniones de Teofrasto. Otro doxógrafo es Cicerón, que en sus obras expone doctrinas de muchos filósofos griegos, aunque todas conocidas de segunda y tercera mano. La doxografía más importante para la biografía de los filósofos es el primer libro de la Refutación de todas las herejías de Hipólito, siglo III después de Cristo, que empezó atribuyéndose falsamente a Orígenes con el título Filósofo Unema. La obra de Diógenes Laercio, siglo III después de Jesucristo, Vidas y doctrinas de los filósofos, en 10 libros y conservada entera. Es de fundamental importancia para la historia del pensamiento griego. Es una historia de las distintas escuelas filosóficas según el método de las llamadas sucesiones, diadokai, que ya había sido practicado por Soción de Alejandría, siglo II antes de Jesucristo, y otros cuyas obras han resultado perdidas. La obra de Diógenes Laercio contiene 2 doxografías distintas, una biográfica y anecdótica y otra expositiva. La parte biográfica es un conjunto de anécdotas y de noticias acumuladas al azar, mas a pesar de esto contiene informaciones preciosas. Por lo que respecta a la cronología, su fundador fue Eratóstenes de Cirene, siglo III a.C., pero sus cronografías fueron suplantadas por la versión en trímetros, yámbicos,
que de ellas hizo Apolodoro de Atenas, hacia el 140 a.C., con el título de Crónica. El tiempo de cada filósofo se indica mediante su acmé, o florecimiento, que se hace coincidir aproximadamente con los 40 años, y las otras fechas se calculan por referencia a esta última. Finalmente, se aprovechan otras indicaciones de las obras de los escritores que han discutido críticamente las doctrinas de los filósofos griegos. Así, Plutarco, en su polémica contra el estoicismo y el epicureísmo, nos da una exposición de tales doctrinas. Sexto Empírico apoya su escepticismo en la crítica de los sistemas dogmáticos, y los escritores cristianos de los primeros siglos, al combatir la filosofía pagana, nos proporcionan otras indicaciones en virtud de las cuales nos han llegado fragmentos y testimonios preciosos de obras perdidas. Otras indicaciones se obtienen de los comentarios de Proclo y de Simplicio a Platón y Aristóteles, de las Noches Áticas de Aulo Gelio, hacia 150 después de Jesucristo, y de Ateneo, hacia el 200 después de Jesucristo, y de Eliano, hacia el 200 después de Jesucristo.